La lectura para esta noche, para ir comenzando, dice el Evangelio de Marco, capítulo 9, versos 2 y 3, Marco 9, versos 2 y 3, comienza diciendo: 6 días después Jesús tomó a Pedro, dice, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solo a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ninguno lavador en la tierra lo puede hacer tan blanco. Dice que el Señor se había transfigurado en ese monte, y estaban ahí Pedro, Jacobo y Juan, y el Señor se transfiguró y sus vestidos se volvieron resplandecientes, dice, la vestidura del Señor. Bueno, sigue el relato, dice que ahí estaba Moisés y Elías a la par de él, y ellos vieron esa transfiguración conversando a Jesús con Moisés y con Elías. Y ellos estaban en esa presencia y querían quedarse ahí en ese monte. Es lindo cuando uno está en el monte de Dios y se quiere quedar continuamente y ora y ora. Cuando uno está en la presencia del Señor, se quiere quedar más tiempo. Pero la realidad es otra, que tenemos que volver a lo plano, a lo llano, al trabajo, a la familia, al hogar, al vecindario, alrededor nuestro. Y eso estaba pasando acá. Ellos estaban queriendo quedarse ahí. Señor, hagamos una choza para cada uno y nos quedemos acá porque estamos bien. Es como que, digamos, quiero un pedacito de acá de la iglesia para quedarme a vivir. Es lindo estar acá, pero la realidad es que también afuera hay muchas dificultades, muchas cosas que nosotros debemos enfrentar. Y cuando ellos bajaron del monte, se han encontrado con una situación de pasar de estar en la presencia de Dios, en la gloria. Estos 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan y el Señor, cuando bajan abajo se encuentran con la situación. Y esta es la lectura para esta noche. Y así como el Señor fue resplandecido, nosotros debemos también transmitir el resplandor del Señor, ser luminar en este mundo. La gloria de Dios tiene que ser reflejada en nuestra vida. Dice una promesa ahí en 2 de Corintios 3:18: por tanto, nosotros, todos mirando, dice, cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Dice que somos transformados de gloria en gloria. Así como fueron transformados Jesús y los discípulos en ese monte, nosotros cuando estamos en la presencia de Dios vamos a ser transformados. De acá vamos a salir diferentes en esta noche. De acá tenemos que salir con la gloria de Dios. No sé cómo hemos venido cada uno, pero de acá tenemos que salir transformados, como salieron nuestros discípulos y el Señor cuando estuvieron en ese monte. Cuando bajaron de ese monte tenían que enfrentar situaciones, y fueron a enfrentar esa situación. Y mire lo que estaba pasando. Ahora vamos a la lectura. San Marcos capítulo 9, verso 14 en adelante. Dice la Escritura: cuando llegó a donde estaban los discípulos, los otros 9, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Dice que cuando baja el Señor, encontró, dice, a los discípulos, a los otros 9, y estaban discutiendo con los escribas, con los maestros de la ley, los doctores de la ley, lo mencionaban. Y que era un escriba, era una persona especializada en trabajo relacionado con la escritura, de documentos, los que se dedicaban, dice, a este oficio eran empleados como funcionarios especiales de los reyes. Si ustedes leen en el libro de Reyes, primera y segunda, y en las crónicas, hablan de estos escribas, que eran importantes. También eran funcionarios del rey cuando tenían que hacer un título de propiedad, una carta de divorcio, una petición del rey hacia al pueblo. Entonces estaban estos escribas relatando y escribiendo todo lo que acontecía en ese lugar. Ya en la época del Señor, en la época del Señor Jesús, los llamó doctores de la ley. Eso se encuentra en Lucas 5:17. Los llamaba doctores de la ley, con el tratamiento oficial de rabino. Su función era enseñar la escritura y las tradiciones. La función ya en la época del Señor era enseñar la escritura y las tradiciones, las costumbres del pueblo.
que habían recibido de Moisés, toda la ley, tenían que trasladarla al pueblo. Entonces dice que ellos estaban discutiendo, los discípulos, con los escribas de la ley. No sabemos, bueno, más adelante ya vamos a ver por qué estaban discutiendo. Pero a veces capaz más que estaban discutiendo para desacreditarlo al Señor de muchas cosas, porque ellos estaban buscándole el error. Muchas veces en nuestra vida buscan el error, buscan para desacreditarnos, para que lo que nosotros creemos diga, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios que te va a salvar, te va a sacar de esto? Entonces dice que estaban discutiendo ellos, los discípulos, y ellos no tenían que discutir, ellos tenían que dedicar a orar, a buscar de Dios, los discípulos. Entonces, verso 15, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Dice que la gente vio a Jesús y a los 3 discípulos y fueron corriendo a saludarlo a Jesús y seguramente a los 3 discípulos que venían con él. ¿Por qué lo han ido a saludar? ¿Sabe por qué lo han ido a saludar? Porque vieron algo diferente en su cara. Recuerden que habían estado en la presencia de Dios, habían sido transfigurados por el Señor. Eso vieron la transfiguración, el resplandor de Dios en el rostro de ellos, en el propio Señor Jesucristo y en los 3 discípulos que venían con él. Vieron la gloria del Señor, y eso es lo que tienen que ver en nuestra vida, ver la gloria de Dios reflejada en nuestra vida. La misma secuencia pasó antiguamente con Moisés. Dice que cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, Dios le dio la tabla, dice que bajó y su rostro resplandecía, dice la escritura, eso pueden encontrarlo en Éxodo 34, 29, si quiere tomar apunte. Dice que reflejaba la gloria de Dios Moisés, y también acá el Señor Jesús y los 3 discípulos que venían con él, Jacobo, Juan y Pedro. Dice que se acercaron automáticamente, y eso es lo que busca el mundo. Busca gente, digamos, como cada uno de nosotros, que le transmita algo especial de parte de Dios, que transmitamos el resplandor del Señor. Eso quiere el mundo. Entonces dice que la gente automáticamente vio a Jesús y a los discípulos y fueron a saludarlo al Señor. Verso 16, y les preguntó Jesús, ¿qué disputáis con ellos? Dice, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué están discutiendo? Les pregunta el Señor a los discípulos. Y ninguno le respondía, pero entre medio de la multitud, dice, salió uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Acá se presenta el padre de este muchacho, le dice, Maestro, acá te traigo a mi hijo que tiene, dice, un espíritu, dice, mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajo y cruje los dientes, y se va secando cada día. Y dije a tu discípulo que lo echasen fuera y no pudieron. Dice que el padre le presenta al Señor, mira, acá está mi hijo, tiene este problema, dice. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si acá hay papá, somos papá algunos, presentar al Señor nuestros hijos. No importa en qué condición están nuestros hijos, debemos presentarle al Señor en oración. Y eso es lo que hemos venido en esta noche a orar. Por eso el título decía, el clamor de un padre por un hijo. Entonces dice, Señor, mira, esta es la condición de mi hijo. El padre acá no se avergonzaba de su hijo, en qué condición estaba su hijo. Los griegos y los romanos le decían lunático. En otro evangelio dice que era un hombre lunático. Y lunático, entre los griegos y romanos se llamaba lunático a los enfermos que sufrían epilepsia. Que sufren epilepsia, le decían ellos. Por cuanto se creía que la crisis de la enfermedad estaba relacionada con las fases de la luna. Cuando había cambio de luna, le agarraban esas crisis a estas personas, pero el Señor estaba ahí. Entonces el Señor Jesús curó a muchos de estos lunáticos, curó a muchos. Eso dice en Mateo 4:24, que el Señor curó a muchos lunáticos, y entre todo eso estábamos cada uno de nosotros, porque también nosotros éramos lunáticos. Sin darnos cuenta, estamos acá para la gloria de Él. Bien, la descripción de la epilepsia es evidente. Ya en el Nuevo Testamento pone muchos casos de la enfermedad como el resultado de una acción demoníaca. Este fue el caso en particular en este muchacho.
Era una nación ya que el enemigo se había metido a tomarlo este muchacho. Dice que donde quiera el que tomaba le sacudía y echaba espumarajo y crujía los dientes y se iba secando. Y dije a tu discípulo que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Y por qué no pudieron los discípulos? ¿Qué le ha faltado a ellos? ¿Qué es lo que le ha faltado a ellos? Fe. Y sabe que ahí ellos tenían autoridad y poder. Si ustedes me acompañan a San Marcos, un capítulo antes, capítulo 6, versos 7 y 13, dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y le dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos. Verso 13: y echando fuera muchos demonios y ungían con aceite muchos enfermos y los sanaban. Dios le había dado poder y autoridad, y eso es lo que nos da a nosotros, hermanos, para orar. Poder y autoridad. Dice en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seráis testigos, dice, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder, poder de lo alto. El Señor le dijo a los discípulos que deseen, dice, hasta que sean embestidos con el poder de Dios, que deseen ahí en Galilea hasta que sean llenos del poder de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, quedarnos más tiempo en la presencia de Dios en la oración hasta que seamos llenos de su presencia y su poder. Y cuando seamos llenos de su poder, de su amor y su misericordia, vamos a poder actuar en fe y con poder de lo alto. Pero cuando pasemos tiempo con el Señor, hoy vamos a estar acá un tiempo, media hora, una hora, pero cuando vayamos a casa tengamos esos tiempos con Él hasta que seamos llenos de su amor y su misericordia. Entonces a los discípulos les faltó fe, confianza. Entonces ahí estaban los escribas burlándose de los discípulos, de la enseñanza también de su maestro. Decir, ¿a dónde está el poder que le ha dado a su maestro? Y así pasa con nosotros. A veces cuando uno no tiene relación con Dios, no tiene comunión, el sistema, el mundo alrededor nuestro se burla. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Nos pregunta. Dios no tiene nada que ver en nuestra relación con Él, nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza, nuestra falta de comunión con Él. Entonces hicieron que empezaron a discutir entre ellos y empezaron a que este padre dudara. Y si nosotros empezamos a discutir, vamos a hacer que la duda, la inseguridad traslademos a otra alrededor nuestro. El miedo, cuántas cosas que están circulando van a pasar alrededor nuestro por falta de fe y falta de confianza en el Señor. Bien, sigue la escritura en el Evangelio Marco, verso 19. Y respondiendo Jesús le dijo: oh generación incrédula, oh generación incrédula. No estaban creyendo. No le estaban creyendo al Señor. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros le creamos. Que le creamos al Señor. Dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo ha de soportarlo? Dice: tráemelo, dice. ¿Hasta cuándo va a soportar esta incredulidad en los corazones? Dios busca eso, gente que le crea, que tenga fe. Y Él premia, es galardonador a aquel que le busca, dice. Y el mismo Jesús dijo en Mateo 17:20, en otro evangelio, la misma historia, dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dijeras a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará y nada será imposible. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, semilla más chiquitita, que después se la planta y se hace grande, un arbusto grande. Y si ora con fe, dice que esa planta se va a trasladar, o ese monte se va a pasar de aquí a allá, se va a mover. Y se va a mover el problema, la circunstancia, la situación que esté viviendo, ya sea salud, económica, familiar, espiritual, emocional, cualquiera sea la situación, Dios puede obrar, pero si hay fe en nuestra vida. Verso 20, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo.
le trajeron al Señor el muchacho. Cuando el espíritu malo vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia. Dice que cuando cayendo en tierra se revolcaba y echaba espumarajo. Acá vemos cómo Satanás quería terminar con este muchacho, con su vida. Pero no podía resistir al poder de Dios, a la presencia de Cristo, sabiendo que el enemigo le quedaba poco tiempo en la vida de él. Y eso tenía que decirle, hermano, en oración. Al enemigo le queda poco tiempo en nuestra vida, pero tenía que creerle. En Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, obedecerle, busquemos, le adoremos, le sirvamos, tengamos comunión con él. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Va a ser un combate y hay que llevarlo al plano espiritual. Resistencia, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Él va a huir porque sabe que hay algo más fuerte en nuestra vida, que es el Señor Jesucristo. Verso 21. Jesús le preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo que hace que sucede esto? Dice, y él le dijo: de niño. Para el enemigo no hay edad, hermano. Chiquito, grande, mediano, no hay edad. Cuando él ataca un chiquito, un grande, mediano, un bebé, no hay edad. ¿Hace cuánto que le sucede? Le dice el padre del niño. Imagínense a este padre sufriendo, angustiado, preocupado por la salud y la vida de su hijo. Como muchos de nosotros, por ahí se enferman nuestros hijos y nos preocupa. Ahora los llevamos al médico, le damos los medicamentos, estamos ahí. Entonces este padre estaba desesperado por su hijo. Y él le dijo, y verso 22, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Dice que muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarlo, para destruirlo, para acabar con la vida de ese muchacho. A eso vino el enemigo, a matar, robar y destruir. Pero hay una promesa de Dios para nosotros. El profeta Isaías dijo así, mire, en el capítulo 43, verso 23, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Esta es una promesa, hermano, que la tenemos que agarrar y tomarla. Que el Señor nos va a cuidar en ese momento, para que el enemigo no nos destruya, no nos haga daño, y no haga daño también alrededor nuestro. Pero tenemos que creer, tomar de la promesa que el Señor nos ha hecho a nosotros. También el libro de Santiago, capítulo 1, verso 6, la primera parte dice, dice, pide con fe y no dudando. Pide con fe y no dude. Que pidamos con fe y no dudamos. No tengamos duda. Cuando pidamos, esta noche vamos a orar y vamos a pedir con fe. Pero tenemos que creer y nos tenemos que ir yendo creyendo lo que hemos pedido. ¿Se entiende, mis hermanos? Jesús le dijo en el verso 22, en la parte final, pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayudarnos. Si puede hacer algo, dice, ten misericordia de nosotros, dice, de mi hijo y de mí, y de todos los que estamos acá. Las demás personas estaban de él y discutir, los discípulos, los escribas, pero este padre ha abierto su corazón para el Señor. Si puede ayudarnos, dice, ten misericordia de nosotros, dice. Perdona nuestra incredulidad y ayúdanos, dice, a salir de esto. Y Jesús le dijo, si puedes creer, en el verso 23, al que cree todo le es posible. Si puedes creer. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, así dice en el libro de Romanos. La fe se despierta cuando me alimento a la fe. La fe no la voy a alimentar en la panadería, en la sanguchería o en un plato de comida. La fe se la alimenta cuando uno lee todos los días, ora y busca la presencia de Dios. Ahí se alimenta la fe. Entonces Jesús dijo eso. Pide con fe y no dudando. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Verso 24.
Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Inmediatamente su papá fue sacudido, pero fue sacudido en el corazón de él, en su espíritu. Inmediatamente ha reaccionado él, lo que Jesús le dijo: si puedes creer. Inmediatamente, dice, el padre del muchacho clamó y dijo: creo, Señor, ayúdame en mi incredulidad, dice. En estos momentos he venido, dice, estaba acá con los discípulos, con los maestros de la ley, los religiosos, y no ha pasado nada, dice, pero yo creo que vos podés hacerlo, dice. Ayuda a mi incredulidad. Entonces fue una oración sincera. Nosotros sabemos que el Señor puede cambiar y transformar la vida nuestra, la vida de nuestros hijos y alrededor nuestro. Pero hay días que a veces dudamos. Y en ese momento tenemos que ser sinceros en la oración y decir: Señor, sé que puede hacer, pero hoy estoy desanimado, estoy con poca fe. Ayuda a mi incredulidad. Porque muchas veces nosotros estamos en el mundo, en el sistema, y recibimos información de todos lados. Y esas informaciones hacen que nuestra fe decaiga. Por eso es importante, la fe debe estar alimentada diariamente. Entonces el Padre dice: ayúdame en mi incredulidad. Verso 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo y diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando que salga de él y no entre más en él. Acá el Señor le habló con autoridad. Le habló con autoridad al espíritu malo que atormentaba a este joven. Espíritu, le dijo, mudo y sordo. Entonces nosotros tenemos que hablarle con autoridad. Espíritu de vicio, de alcohol, de mentira, de placer, de orgullo, soberbia, vanidad. Te ordeno en el nombre de Cristo. Yo te mando que salga de él y no entre más en él. Jesús le hablaba con autoridad a los espíritus. Dice que al verlo a Jesús, los espíritus se postraban delante de él y reconocían que era el Hijo de Dios. Y eso es lo que tiene que pasar a nosotros. Cuando uno busca la presencia de Dios, se llena de Dios, los demonios se van a rendir, hermano. Pero tenemos que creer y no dudar. Pues sí, mi hijo no quiere cambiar, mi esposo no quiere cambiar, mi esposa, mi vecino. Tenés que creer, orar con fe. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra espíritus malos, dice. Contra huestes, con gobernantes, principados, dice la palabra. La lucha no es contra carne ni sangre, la lucha no es con cada uno de nosotros, sino con los espíritus que operan, que están en el aire, no los vemos. Es una lucha espiritual. Un día estábamos acá en una reunión de oración y estábamos orando y una señora estaba delante nuestro, así, y un hermano, tenía problemas de salud mental, pero más allá de salud mental, tenía algunos espíritus que lo atormentaban, y él veía que la mujer estaba siendo liberada en la oración, y él tiraba piñas y patadas para que no le entre a él. Y yo miraba, digo, y eso estaba pasando. Estaba percibiendo lo espiritual ahí. Por eso es importante, nosotros debemos orar, buscar la presencia de Dios, porque no sabemos, salimos de acá y nos vamos a encontrar alrededor nuestro con situaciones así como este padre. Entonces dice el espíritu, verso 26, el espíritu malo clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Dice que el enemigo sacudió con violencia, como diciendo: acá lo mato ya definitivamente. Y todo alrededor creyendo que estaba muerto. Y cuando una persona es liberada, imagínese, cuando una persona es liberada, queda cansada, agobiada, dolorida, físicamente, mentalmente, hasta que se va recuperando espiritualmente y físicamente. Dice que estaba como medio muerto. Ellos pensaban, la gente que estaba alrededor, dice: está muerto.
Pero ¿qué dice la Escritura? Aunque esté muerto, ¿qué? Va a vivir. ¿Crees esto? Le dijo a Marta. ¿Se acuerda de Lázaro? Eso está en San Juan 11. Aunque esté muerto, va a vivir. Si cree. Bien. Pero Jesús tomándolo de la mano. Jesús no perdió tiempo. Lo que tenían que hacer los discípulos, los escribas, todos los religiosos, todo lo que estaban ahí, agarró el Señor, fue, lo levantó al muchacho. Y eso es lo que hace el Señor. El Señor nos levanta. Nos quiere levantar. Nos sostiene de su mano, dice. Eso es lo que hace Él. Cuando creemos y ponemos la fe y la confianza en Él. Ya terminando, dice, cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera a este espíritu malo que atormentaba a este muchacho? Dice. Y Jesús le termina respondiendo y le dijo, este género de espíritu con nada puede salir sino con oración y ayuno. Con oración, hermano, y ayuno. Hay que llevarlo al plano espiritual. Hay que llevarlo a la oración. Y eso es lo que estaba pasando con los discípulos. Tenían autoridad, poder, pero les faltaba perseverar en la oración. Tenemos poder, tenemos autoridad, pero necesitamos perseverar en la oración, hermano. Porque hay género de espíritu que sale con la oración y el ayuno. Y eso le ha faltado a ellos. Cuando el Señor se fue con los discípulos a ese monte a transfigurarse, ellos no tenían que perder tiempo, tenían que estar orando. Como leí hace rato, en San Marcos 6 le ha dado autoridad y ellos han ido. Han predicado, han anunciado, han reprendido espíritus malos, todo. Pero después se han olvidado. Necesitaban perseverar en la oración para que vean los milagros. Jesús dijo en San Juan 15:7, si permanecieren en mí y en mis palabras, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, os será hecho. Si permanecen en mi palabra y en mi amor, dice. Y pidan, permanecer. Y recién pidamos, dice. Seamos perseverantes en la oración. Seamos perseverantes. Este padre fue directamente a Jesús y le dijo, acá está mi hijo. Tiene este problema, esta situación. Y creyó. Eso le faltaba a ellos, creer. Por eso Jesús le dijo a todo, generación incrédula, ¿hasta cuándo ha de soportar la falta de fe? ¿Por qué no creen? Dice. Así que, hermano, que nuestro clamor por nuestros hijos, no tan solo hijos físicos, sino hijos espirituales. ¿Cuáles son los hijos espirituales? Aquellos que les anunció la palabra. Hay personas que nosotros le hemos dado la palabra y esos son hijos espirituales que debemos orar también por ellos, para que Dios los libre. Amén. Dios los bendiga y que podamos buscar la presencia del Señor esta noche. Amén.